Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. Bueno, sé que estamos en el capítulo 2, pero un suscriptor pidió un problema del capítulo 3, así que por esta ocasión subiré un problema del capítulo 3. ¿Ya? Bueno, antes de continuar, por favor te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que este video sea útil. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el siguiente problema. El problema dice: si la cubeta y su contenido tienen un peso total de 20 libras, determine la fuerza en los cables de soporte de A, de B y de C. Muy bien, los datos que nos dan son este gráfico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la cubeta y junto con lo que tenga dentro, no sé qué tendrá, tiene un peso total de 20 libras. ¿Sí? Y estos cables están sosteniendo todo este peso. Lo que nos pide calcular es calcular las fuerzas o las tensiones que se generan en estos cables, ¿sí? Y para eso nos dan las coordenadas de los puntos donde están los cables están sujetos. Nos dan el punto D, donde justamente actúan las cuatro fuerzas, y nos dan el punto A, el punto B y el punto B, donde están sujetos estos cables. Entonces, cuando tenemos un peso y tenemos las coordenadas de estos puntos, hay un proceso que a continuación voy a proceder a explicar. Primer paso, siempre, ya ejercicio del capítulo 3 en adelante, diagrama de cuerpo libre. Nunca puede faltar esto. El diagrama de cuerpo libre es dibujar las fuerzas, reconocer las fuerzas, dónde están, hacia dónde actúan, ¿sí? Una vez que tengamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a proceder a hacer el cálculo de esto. Cuando nosotros tengamos estas coordenadas, simplemente las posiciones, nosotros debemos pasar estas fuerzas a la forma vectorial cartesiana. Entonces, vamos a pasar la fuerza de A, que se llama F de A, como vector cartesiano. Esto aquí está mal escrito. Como vector cartesiano, ¿sí? Entonces, para pasar una fuerza, su forma vectorial cartesiana se hace de la siguiente manera. La fuerza es igual a la misma fuerza multiplicado por su vector unitario. La clave en este tipo de problemas está en encontrar perfectamente el vector unitario. Hay que encontrarlo muy bien a este tipo de vector unitario. Y a continuación procederé a explicar cómo se encuentra este vector unitario, ¿sí? Entonces, primeramente se escribe el vector del punto DA. Recuerden, como nos dice DA, va a ser el punto A menos el punto D. ¿Cómo es esto? Justamente ahora procederé a explicar esto de acá. Entonces, el punto A en el eje X tiene un valor de 4,5. Y el punto D en el eje X tiene un valor de 1,5. Y como me pide el vector DA, es A menos... Cuando esté DA, es la segunda letra menos la primera, es decir, A menos D. Entonces sería 4,5 menos 1,5 sería 3 positivo. Es por eso que aquí va 3i. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el eje X, para el eje Y. La coordenada en el eje Y del punto A es... No hay. Si nos damos cuenta, no tiene coordenada el punto A en el eje Y. Sería 0. Y la coordenada del punto D en el eje Y es 1,5 positivo, porque va desde el origen hacia la derecha. Recuerden que aquí está mi origen. Con respecto a mi origen, es que yo calculo estas distancias. Entonces, si yo sé que A es 0 y D es 1,5, y yo sé que DA significa A menos D, sería 0 menos 1,5, ¿cuánto va a ser? Menos 1,5. J. Y K, recuerden que es para el eje Y. Voy a calcular su vector en el eje Y, en el eje Z, perdón. Sería la coordenada del punto A en el eje Z es de 3. Y la coordenada del punto D en el eje Z es de 0, porque no tiene componente en el eje Z. Entonces sería A menos D, es decir, 3 menos 0, 3 positivo, con su propio signo. Y la magnitud, y se divide para la magnitud de este vector, que es básicamente sus componentes con su propio signo elevado al cuadrado. 3 al cuadrado más menos 1,5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Haciendo esta operación nos queda 9 más 2,25 más 9. Sumamos estos valores y nos da que sale 20,25. La raíz cuadrada de este valor sale 4,5. Y entonces nos queda el valor absoluto de esto. Recuerden que es raíz. El raíz tiene un valor positivo y negativo. Y como es valor absoluto, siempre vamos a tomar el valor positivo. Es decir, 4,5. Y ya tengo resuelta la parte de la magnitud de este vector, que finalmente es de 4,5. Y aquí tengo el vector posición. Y simplemente divido, porque necesito encontrar la componente de cada uno. 3 para 4,5 nos da 0,667. Recuerden que aquí van sus propios signos,
más, aquí sería menos, menos 1,5 dividido para 4,5, 0,333, luego baja más 3 dividido para 4,5, 0,667. Todo esto está multiplicado por mi fuerza de A. Ahora aplico la propiedad distributiva. Mi fuerza de A multiplica cada una de sus componentes, a la componente en I, a la componente en J y a la componente en K. Me va a quedar de la siguiente manera. Y yo sé que la resultante va a ser en libras porque el peso está en libras. Muy bien, ya tengo mi fuerza de A como vector cartesiano. Ahora voy a hacer lo mismo, mi fuerza de B como vector cartesiano, ¿sí? Procedo de la misma manera. Mi fuerza de B en forma vectorial cartesiana va a ser igual a mi misma fuerza de B multiplicado por el vector unitario. ¿Cómo se calcula el vector unitario entre dos puntos? Primero calculo el vector de los puntos de B. Como dice dB, sería B menos D. Entonces, el punto B con respecto al eje X tiene una coordenada de 1,5 y mi punto D con respecto al eje X tiene una coordenada de 1,5 positivo. Entonces, 1,5 es B menos D. 1,5 menos 1,5, 0. Por eso es que es 0i. Vamos con el eje Y. En el eje Y, B tiene una coordenada de 0. Si nos damos cuenta, no tiene coordenada porque está justo al ras del origen. No hay coordenada en el eje Y. El punto B tiene una coordenada de 0. En cambio, que el punto D tiene una coordenada de 1,5 positivo. Entonces, recuerden que es B menos D. Es decir, 0 menos 1,5 es menos 1,5 J. Y finalmente K, que es para el eje Z, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la coordenada del punto B con respecto al eje Z? Es 0, porque se encuentra acá, no hay coordenada en el punto Z respecto a B, sería 0. Y la coordenada del punto D en el eje Z también es 0, no hay coordenada en el eje Z, entonces sería 0 menos 0, porque es B menos D, 0 menos 0, 0, es por eso que es 0K. Como estas coordenadas son 0 y acá 0, ya no escribo, solo me interesa la coordenada que tiene un valor diferente de 0, que es menos 1,5 J. Y divido para la magnitud recordemos que es la, aquí está, la magnitud es igual a que a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 0 al cuadrado no lo escribo, 0 al cuadrado tampoco lo escribo, ¿por qué? Porque igual va a ser 0. Entonces tengo raíz cuadrada de menos 1,5 al cuadrado. Raíz con potencia se simplifican y me queda menos 1,5. Recuerden que siempre tomamos el valor absoluto, es decir, el valor positivo. Entonces, valor absoluto de menos 1,5 me queda 1,5. Y ahora sí procedo a hacer la división. Menos 1,5 dividido para 1,5 me da menos 1, pero el menos 1 no lo escribo, simplemente sería menos J. Aplico la propiedad distributiva, más por menos, menos fuerza de B por J, fuerza de BJ. Y yo sé que es en libras porque el peso está en libras. Y finalmente hago lo mismo para mi fuerza de C como vector cartesiano, o sea, en su forma vectorial cartesiana, ¿sí? Entonces, la fuerza de C en forma de vectorial cartesiana es igual a la misma fuerza de C multiplicada por su vector unitario. Entonces, su vector unitario en este caso, vamos a calcularlo igualmente como hemos hecho con las otras dos fuerzas anteriores. Calculo mi coordenada del punto C en el eje X. Si yo me doy cuenta, el punto C en el eje X no tiene coordenada, no hay distancia, entonces sería de 0. Porque no se desplaza este punto en el eje X, no se desplaza, sería 0. Y mi punto D en el eje Z, si se desplaza 1,5, porque aquí está mi origen, me da 1,5. Como me pide el vector entre el punto DC, sería C menos D. Entonces sería 0 menos 1,5, me da menos 1,5 y hago lo mismo para el eje Y. Para el eje Y voy a la gráfica. El eje Y, si nos damos cuenta, está acá. El punto C con respecto al eje Y sí se desplaza. ¿Cuánto? 2,5. Entonces sería que el punto C en el eje Y tiene una coordenada de 2,5. Y mi punto D en el eje Y también tiene una coordenada. Se desplaza también una distancia de ¿cuánto? De 1,5. Y recordemos que es C menos D. Es decir, 2,5 menos 1,5 sería 1. Positivo, más 1J, el 1 no se lo escribe, simplemente sería más J. Y finalmente vamos con el eje Z. La coordenada de mi punto C en el eje Z es de 3 positivo, porque aquí está mi origen y se va hacia arriba, sería 3 positivo. Y la coordenada de mi punto D en el eje Z es de 0. No hay coordenada del punto D en el eje Z. Eso sería 0. Entonces, C menos D, 3 menos 0, 3, el valor que está acá. Y saco y divido para su magnitud. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De sus componentes que están aquí elevadas al cuadrado, ¿sí? O sea, elevo al cuadrado a cada uno de sus componentes. Una vez que elevé al cuadrado, sumo estas componentes. Una vez que yo sumé, saco la raíz cuadrada de este valor. De esa raíz me queda
valor absoluto de 3,5. Y finalmente, valor absoluto de 3,5. Aquí voy a colocar eso de aquí. El valor absoluto de 3,5 es 3,5. Y ahora si divido, entonces sería fuerza de C igual a fuerza de C, abro paréntesis, menos para más, menos 1,5 dividido para 3,5, 0,428. Más para más, a más. 1 para 3,5, 1 dividido para 3,5, 0,286 J. Más para más, más. 3 dividido para 3,5 me queda 0,857 K. Finalmente aplico la propiedad distributiva, es decir, esta fuerza de C multiplica la componente en I, a la componente en J y a la componente en K. Entonces sería más por menos, menos. Fuerza de C por este valor, me queda el valor que está acá. Simplemente he introducido la fuerza de C, se multiplicó y está introducido de la siguiente manera. Más por más, aquí incluso hay un pequeño error, aquí es más. Más por más, fuerza de C por 286, 0,286 fuerza de C. Y más por más, fuerza de C por 0,857, 0,857 fuerza de C. Componente I, J y K. Yo sé que esto está en libras porque el peso está en libras. Ahora ya que yo expresé mis coordenadas, mis cables como en forma vectorial cartesiana, ahora voy como el peso. El peso que es W porque el peso en inglés es weight, como vector cartesiano, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no necesito, yo aquí transformo a su vector, aquí calculo el vector unitario, ¿por qué? Porque yo quiero su valor, su componente. En este caso, el peso siempre va a actuar hacia abajo, siempre va a tener una componente en el eje Z, no tiene componente ni en el eje X, ni en el eje Y, simplemente en el eje Z, entonces tiene un valor de 20. ¿Y por qué menos? Porque el peso siempre actúa hacia abajo. Es por eso que es menos 20K y su valor que es de libras. Recuerden que el peso también es una fuerza que está actuando aquí, justamente. Perdón. El peso también es una fuerza que está actuando aquí. Están actuando realmente aquí 4 fuerzas. Las tensiones de los cables y el peso de esta fuerza, ¿sí? Entonces, procedo a hacer, una vez que yo ya calculé estos valores, ya puse las tensiones de los cables en forma vectorial cartesiana y ya tengo el peso también en su forma vectorial cartesiana, voy a hacer el equilibrio de fuerzas. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de yo sumar mi fuerza de A más mi fuerza de B más mi fuerza de C más mi peso, tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que estamos en el equilibrio de una partícula. Supuestamente esto no se encuentra en movimiento. Entonces esto está inquieto. La sumatoria de sus fuerzas debe dar 0. Entonces coloco mi fuerza de A. Mi fuerza de A ya había calculado. Es la componente que está aquí. Todo esto lo bajo hacia acá, o lo copio, bueno, en este caso porque estoy en Word, fuerza de A, más mi fuerza de B, que es la que está aquí, más mi fuerza de C, que es la que está acá, más mi peso, que es el que está acá, es igual a 0, ¿sí? Recuerden que aquí es con menos 20K porque el peso siempre actúa hacia abajo, y como estoy dando hacia abajo es el eje Z, y recuerden que la K es para el eje Z, ¿sí? Muy bien, entonces esto tiene que darme igual a 0. Pero esta sigue siendo una ecuación muy grande para poder resolverla, así que voy a descomponerlo un poco. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué quiere decir la sumatoria de fuerza en el eje X? Las que tengan la componente Y, porque la componente Y es para el eje X. Entonces tengo 0,667 fuerza de A, menos, me voy a acá por ejemplo esta fuerza de B no tiene componente en Y, así que va a 0. Mi fuerza de C sí tiene una componente en Y que es de menos 0,428 fuerza de C, recuerden que aquí baja con su propio signo, igual a 0, porque el peso tampoco tiene una componente en el eje, una componente en el eje X, no hay componente en el eje Y. Finalmente solo tengo estas dos. Estas tienen que ser igual a 0. En este caso yo despejé, ¿por qué? Porque son dos variables y están igualadas a 0, puedo despejarlas. Me queda 0,667 es igual a, este valor que está aquí está restando, pasa al miembro derecho a sumar. Ahora me interesa despejar solo fuerza de A. Fuerza de A es igual a este 0,667, como está multiplicando, pasaría a dividir lo que está justamente acá. Y el cociente entre estos dos valores es, mi fuerza de A es igual a 0,643 fuerza de C. Cuando hago esta sumatoria de fuerzas, voy a darles un nombre. Esta es mi ecuación 1, ¿ya? Para mi fuerza en Y obtendré mi ecuación 2 y mi sumatoria de fuerzas en Z obtendré mi ecuación 3. Hago exactamente lo mismo. En este caso, mi sumatoria de fuerza en el eje Y.
Entonces, las componentes en J, aquí tengo la primera, menos 0,333 fuerza de A. Busco otra componente en J, aquí hay otra componente en J, menos fuerza de B. Busco otra componente en J, más 0,286 fuerza de C. Otra componente en J, ya no hay. Esto es igual a 0. Y esto aquí no despejo porque son 3 variables, así que no puedo hacer más. Y finalmente hago mi sumatoria de fuerzas en el eje Z. O sea, las componentes K. Busco mis componentes K. Aquí está mi primera componente K, 0,607 fuerza de A, con su propio signo. Otra componente K busco, aquí no hay. Y aquí hay otra componente K, más 0,857 fuerza de C, que es la que está aquí. Otra componente en K, menos 20. Aquí tengo mi otro componente, menos 20. ¿Y esto qué tiene que ser? Igual a 0. Aquí despejo el 20 porque no tiene ninguna variable, es una constante. Entonces tengo 0,667 fuerza de A más 0,857 fuerza de C igual a 20. Tengo 3 ecuaciones y estas 3 ecuaciones las procedo a resolver. ¿Cómo? Reemplazo mi ecuación 1 en mi ecuación 3, por lógica, porque aquí tengo fuerza de A, fuerza de C. Fuerza de A, fuerza de C. Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, puedo trabajar estas 2 ecuaciones. Entonces, mi ecuación 1 es la que está aquí y mi ecuación 2 es la que está acá. Mi ecuación 3 es la que está acá. Siempre las copio para trabajar mucho mejor. Entonces, reemplazo 1 en 3. Entonces, mi fuerza de A yo sé que vale 0,643 fuerza de C. Entonces, aquí tengo 0,667 por fuerza de A. Pero yo sé que mi fuerza de A también vale esto de acá, así que reemplazo. Recuerden, acostúmbrense siempre a poner paréntesis cuando reemplazan un valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso evita muchas confusiones en lo que son los signos, ¿ya? Muy bien, tengo esto de aquí más esto de aquí baja 0,857 fuerza de C igual a 20. Solo cambió la fuerza de A, que es lo que yo reemplacé. Como yo reemplacé esto de aquí, ahora sí procedo a hacer el producto de esto. Multiplico estos dos valores que tengo aquí y nos queda que la respuesta es de 0,429 por mi fuerza de C más 0,857 de C igual a 20. Como si nos damos cuenta, estos valores tienen la misma variable, significa que sí puedo sumarlos. La suma de esto me da 1,286 fuerza de C igual a 20. Despejo el 1,286 porque solo me interesa la fuerza de C. Entonces este 1,286 pasa a dividir, es 286 aquí, perdón. Y nos da el siguiente valor, que mi fuerza de C es la primera fuerza que encontramos, tiene un valor de 15,556 libras, ¿ya? Ahora, recordemos que los valores que nos pide el libro siempre lo expresa con tres cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor que 5, redondeo al inmediato superior. Y si es menor a 5, dejo ahí nomás. En este caso es igual a 5. Entonces aquí hay un pequeño caso especial. ¿Por qué? Me dice que en caso que este número sea igual a 5, me fijo en el número que está a la izquierda. Si este número que está a la izquierda es un número par, lo dejo como está. Y si este número que está a la izquierda es un número impar, ahí sí lo redondeo al inmediato superior. En este caso, como es 5, es impar, lo redondeo al inmediato superior, es decir, 15,6. Y el resto borro. Ya tengo mi primera fuerza. He calculado mi primera fuerza en DC, que es de 15,6 libras. Calculo ahora reemplazo este valor de que encontré aquí en una de las dos ecuaciones. ¿Cuál es más fácil? La ecuación 1, ¿sí? Entonces copio previamente mi ecuación 1, que es la que está acá. Ahora que copié mi ecuación 1, reemplazo el valor de mi fuerza DC. Mi fuerza DC, ojo, recuerdo, esto que yo puse aquí es para expresar el resultado. Mas sin embargo, si yo voy a ocupar la fuerza DC para cálculos, siempre voy a copiar con sus decimales, con todos los decimales que yo haya utilizado, ¿sí? Entonces mi fuerza DC en este caso tiene un valor de 15,556 y está multiplicando. Hago el producto de este valor y me da que mi fuerza de A nos va a salir de 10 libras. Bueno, aquí está innecesario 2 veces, 10 libras. Y ya tengo mi fuerza de C y mi fuerza de A. Y si nos damos cuenta, como ya tengo mi fuerza de A, ya tengo mi fuerza de C, puedo encontrar mi fuerza de B. Entonces reemplazo. Primeramente copio mi ecuación 2. Esta es mi ecuación 2, ¿sí? La copié. Primeramente yo siempre copio la ecuación. Una vez que yo tenga la ecuación presente, procedo a resolver. Reemplazo. Mi fuerza de A está multiplicando. Mi fuerza de A tiene un valor de 10. Mi fuerza de C aquí también está multiplicando. Tiene un valor de 15,556. Entonces he reemplazado los valores. Procedo a multiplicar. Menos por más, menos. Este valor por este valor me da 3,333 menos fuerza de B. El valor de aquí por el valor de acá me da un total de 4,444 es igual a 0.
Hice la respectiva resta. 4,444 menos 3,333 me da, menos fuerza de B igual a 1,111, igual a 0, despejo fuerza de B, en este caso me quedaría menos fuerza de B igual a menos 1,111, cambio de signos, o lo que es lo mismo, multiplico por menos 1 al miembro izquierdo y al miembro derecho, nos da fuerza de B positivo igual a 1,111 libras positivo. Pero con el sistema para expresar un resultado solo me pide 3 cifras significativas, que es los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor que 5, redondeo al inmediato superior, y si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 1 es menor que 5, no hago nada, simplemente copio los 3 y borro el resto. Me queda que mi fuerza de B tiene un valor de 1,11 libras. Y con esto he acabado el video del día de hoy. Nuevamente te invito a que si te sirvió el video me regales un like y te suscribas a mi canal. Puntos importantes. Lo importante aquí es, si nos damos cuenta, es esto. Si no encontramos bien la posición de estos vectores, el proceso no va a salir bien. Aquí lo clave es esto: encontrar muy bien la posición con su respectivo signo. Bueno, sin más que agregar, agradezco por la atención prestada a la presente. Asimismo, si tienes alguna duda en cualquier ejercicio de este libro, no importa el capítulo, házmelo saber y podemos hacer una excepción y adelantar algunos capítulos. Sin más que decir, me despido, gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video.